Deja ver cómo armo un muñeco porque son muchos datos que tengo que meter en una directa de 10 minutos. Si después de la presión popular por la amnistía de los sucesos de la causa 1 del 53, después de 22 meses de encierro fueron amnistiados por la presión popular y de todos los partidos políticos. Y Batista lo hizo más para congraciarse porque su gobierno no era auténtico. El 10 de marzo del 52 se dio el golpe de Estado para birlar, o sea, escamotear el triunfo del partido ortodoxo, para que no se destapara la grande corrupción del último gobierno auténtico, que era el gobierno del único pinareño que decían en Cuba que no era tonto, el doctor Carlos Prío Socarrás. Entonces, Batista, después de la Constitución del 40, gobierna 40-44. Es el boom económico azucarero de la Segunda Guerra Mundial, donde el azúcar pasa de 7 a 13 kilos, de 13 a 17 kilos y de 17 kilos a 22 kilos la libra, y el país se llenó de dinero. Eso fue lo que hizo que para los años 50 hubiese un boom de crecimiento económico tan grande en el país que la industria de la construcción sobrepasó a la industria azucarera, que durante 300 y tantos años había sido el motor económico de la nación. En el año 44 finalizaba el periodo de Batista, y el único hombre que podía enfrentarlo era el doctor Grau San Martín, un profesor universitario de Las Villas que fungía como profesor de Historia y Filosofía en la Universidad de La Habana. Él llega al poder y se postula para esas elecciones con un solo propósito: obligar a que Batista se exilie y que le pague el derrocamiento que le hizo en el año 33, cuando el gobierno de los 100 días, que le costó la vida a su amigo Antonio Guiteras Olmes, que era el ministro de Gobernación y Hacienda, aquel hombre que comenzó una política de nacionalización en Cuba y afectó los intereses norteamericanos, y Batista conspiró y lo asesinó junto a sus principales colaboradores en el Morrillo Matanza, cuando se disponía a partir hacia el exilio en Estados Unidos. Después que Grau exilia a Batista, Batista se va del país y está desde el año 44 hasta el año 52, fecha del golpe, en su residencia en Daytona Beach, en la Florida. Toda la gente de Batista había sido relegada y se habían quedado sin poder. Grau no solamente limpió el aparato político, sino todos los estamentos militares. Empezó por Colombia y terminó por la Guardia Rural y las estaciones de policía, y quitó a todo el mundo. Y esa gente se quedó resentida. Entonces Grau no se postuló para las elecciones del 48. Y vino su compañero de fórmula, que fue el profesor Prío Socarrás, y Prío acabó con todo. El gobierno más corrupto y más corrompido de la historia cubana. Robaron sin miseria. Ahí es donde aparece Eddy Chivas con su programa Vergüenza contra Dinero, y con aquella escoba que venía a barrer los males de la República. El Partido Ortodoxo del Pueblo Cubano creció en una popularidad enorme y era la sensación del momento. Fidel había dejado su vida de pandillero universitario y se había afiliado al Partido Ortodoxo y se había postulado para concejal por el pueblo del Cano, un pueblo que está ahí cerca de Larissa, en La Habana. Pero cuando Batista da el golpe de Estado, sus sueños electorales se terminaron. Entonces Fidel, que era abogado, se reunió con un grupo de juristas cubanos y presentó una petición fiscal en la Fiscalía General de la República, en el Tribunal de Cuentas Constitucionales, donde decía que Batista había violado todos los artículos tal y más cuales de la Constitución, y que él y la camarilla eran causantes de más de 1000 años de cárcel, pero se limpiaron la parte oscura del cuerpo con eso. De ahí entonces él empieza a preparar en una finca en Guanajay a los hombres que irían a los ataques del Moncada y del Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Se dan los sucesos del Moncada, el juicio, va a prisión 22 meses, la llamada prisión fecunda como se conoce. En ese tiempo el movimiento 26 de julio, en la clandestinidad, que todavía no se había formado con una organización tal, difunde La Historia me absolverá y sacude el documento político todos los estamentos de la sociedad. Y ahí comienza la presión popular para que Batista lo amnistíe
amnistíe. Van al Congreso, llevan la ley, el Congreso lo aprobó, y Batista, como quería congraciarse porque el poder no le correspondía, porque era un gobernante ilegal, firma y los liberan. Están 2 o 3 meses en Cuba, se reúnen todos con el grupo de acción revolucionaria de Fran País, con el del profesor, no me acuerdo si Barquín, no me acuerdo, bueno, se juntan 5 grupos y fundan el movimiento 26 de julio para liberar al pueblo cubano de la tiranía. La presión de las fuerzas policíacas es tan grande que se tiene que exiliar. Y para salvar a Fran y a las otras personas, él se va del país, se exilia en México y se lleva consigo a todos los expedicionarios porque los querían matar. Allá Fran le fue mandando combatientes y se fueron juntando y preparando. Ahí es donde conoce al Che, que venía de la frustrada caída del gobierno de Jacobo Arbenz en el año 52 en Guatemala, aquel nacionalista de origen austriaco que fue derrotado por la United Free Company por la reforma agraria. Ahí conoce en casa de María Antonia, una cubana exiliada, enemiga del batistato, que se había tenido que ir, que tenía un hostalcito donde se comían y se bañaban allí. Ellos ahí conoce al Che Guevara. Entonces él viaja a México y en la frontera de México a los Estados Unidos lo espera el profesor, lo espera Carlos Prío, que estaba exiliado en Estados Unidos, y le entrega un maletín con $50,000 y hacen un pacto. Prío, por el Partido Auténtico, enviará una expedición que comenzará un foco guerrillero en el oriente cubano. Batista no sabe nada de esto. Fidel camina a Miami y todos los lugares que recorrió Martí y recoge fondos. Las personas que le dan los fondos a Fidel eran exiliados que la dictadura de Batista había obligado a salir de Cuba. Madres católicas de Cuba, personas del Partido Auténtico, seguidores del Partido Ortodoxo, y todo lo que a Batista le olió a enemigo lo persiguió y lo exilió. En esos días se enamora de Rosita Forné, y Rosita Forné se tiene que ir a España porque en cada esquina de La Habana la estaban parando constantemente, y su novio, que era un galán, que era de uno de los hombres más lindos de la televisión cubana, tuvieron que irse a España porque Batista lo amenazó con matarse si no se acostaba con ella. Es en los días en que llega la mafia a Cuba de a lleno. Meyer Laskin, Lucky Luciano, Frank Castelo, Feranzano y la mano larga de Capone, que ya estaba en Alcatraz preso, para quedarse con todo el juego y todos los casinos, cumpliendo el Pacto de México. Félix El Musa, por el Partido Socialista Popular, José Antonio Echeverría Bianchi y Fidel firman el 30 de julio del año 56 la Carta de México, donde se comprometen a juntar todas las fuerzas para luchar contra la tiranía. Por eso es que el 13 de marzo del 57, en cumplimiento de ese pacto, José Antonio y el Partido Socialista Popular atacan Palacio. Pero hay un grupo del 26 que está en un camión en la esquina del Hotel Sevilla y no interviene. Recibe una orden misteriosa y no interviene. Y por eso es que masacran a casi toda la gente. Porque Batista sube al techo con 7 tiradores y logra parapetarse. Y entonces el resto de los revolucionarios se meten al palacio, se meten a la iglesia del Ángel, que está ahí en Avenida de las Misiones. Y el resto se refugia en Humboldt 7. Joe Brut, Fructuoso Rodrigo, Machadito y esas cosas, que son delatados por un compañero y después los matan allá, en la llamada matanza de Humboldt 7. Entonces, en el año 57, tiempo después que Fidel desembarca, creo que es 19 de mayo del 57, desde Miami, un yate que trae 29 expedicionarios, son los expedicionarios del Corintia. Vienen por el Partido Auténtico. Ahí viene ese famoso hombre que tiene el nombre del teatro Uber de Blanc y todos los Blanc. Se le rompe el motor a medio camino y llegan a la playa Puerto Rico, cerca de Cabonico, en la zona de la bahía de Levis. Unos pescadores los llevan hasta la costa. Y entonces Fermín Conley Gallego se entera porque 2 de ellos dicen que están cansados y van a la marina y los chivatean, y también los marineros que le prestaron ayuda a los pescadores para que no los maten. Y Conley viene con 500 hombres del regimiento de la Guardia Rural, de la Guardia Rural que estaba ahí en lo que sería hoy el ITH en Holguín, el Calixto García, y 200 guardias rurales de la región y los cerca. Y en un cementerio que se llama El Naranjal,
vivos mata 17 de ellos. Ese mismo día Fidel estaba soltando a la gente que había cogido en el combate del Lubero. Fidel los soltaba y Conley los mataba por orden de Batista. Y todas esas cosas desencadenaron el desprecio del pueblo de Cuba y dieron lugar a que toda la nación rechazara a todos esos asesinos y llegara a Fidel Castro. Hasta ese momento y hasta el triunfo del 59, Fidel Castro era el dios de Cuba. Luego de eso, ya todo el mundo conoce la historia. ¿Entienden?